La Alcaldía de Medellín se permite informar que el presente evento es de carácter institucional y se realiza en el marco de las competencias legales de la entidad. Conforme a la Ley de Garantías, la Ley 996 de 2005 y demás normas complementarias, se indica que este evento no tiene fines proselitistas ni constituye apoyo a partidos o candidatos. Por consiguiente, se invita respetuosamente a los candidatos a cargo de elección popular, a sus voceros y representantes, se retiren de este espacio para preservar la neutralidad institucional. Bienvenidos, bienvenidas. La Administración Distrital abre este espacio de manera libre y gratuita para que juntos disfrutemos de los caminos que construimos, acompañados de las palabras, las historias y la imaginación, en este segundo Festival del Libro Infantil de Medellín. Agradecemos a quienes nos acompañan esta tarde para disfrutar libros compartidos, el arte de leer juntos en casa. Franceli Ortega, artista y promotora de lectura, junto con Manuela Herrera, promotora de lectura, ambas de la Biblioteca Pública Piloto, nos hablan sobre estrategias para el fomento de la lectura en casa con niños, niñas y adolescentes. Bienvenidas. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes. Hola, bienvenidas, buenas. Bienvenidos. Qué rico este espacio por aquí para compartir libros y mucho más. Bueno. Hola, bienvenidos todos y todas. Agradecemos la cercanía. Si están muy lejos, se pueden hacer más adelante. Sí, les proponemos porque creo que hacemos más calorcito humano si estamos aquí más cerquita. Bueno, bienvenidos a Libros Compartidos, el arte de compartir las lecturas en casa con nuestra familia, con los niños, niñas y también con los adolescentes, con la infancia y con la adolescencia. Queremos que este espacio sea como una conversación, entonces están apoyándonos los compañeros Juan Esteban, Camilo, Narem, también Carlos está por allí acompañándonos, entonces qué rico en el momento en el que ustedes tengan una intervención, una pregunta, levantamos la mano y Juan Esteban nos va a ayudar con el tema del micrófono. Leer juntos, ¿quiénes tienen pequeñitos en casa? Sobrinos, hijos. Los peluditos aquí no cuentan porque los peluditos tienen otras formas de leer, esos leen nuestras emociones, pero con esos todavía no hacemos proceso. Y quienes tienen grandecitos, ya adolescentes, jóvenes, que acompañen, que estén en sus vidas y que nos acompañen, porque una cosa muy importante y que hablábamos con Manuela precisamente cuando nos decían de este espacio y que también fue para nosotros como, sí, esto hay que tenerlo muy presente, es que esas relaciones siempre son horizontales y nosotros aprendemos de esos pequeñitos, de esos grandecitos, pero ellos también aprenden de nosotros. Yo creo que es muy importante saber que va en doble vía y que precisamente podemos pasar la diapositiva. Nosotros nos hicimos como una serie de claves para que esos momentos, esos libros compartidos fueran momentos gozosos, fueran momentos de disfrute. Entonces, la primerita de esas claves es hallar la conexión, ¿no? Devolvámonos, te vamos contando cuándo. Hallar esa conexión. ¿Y qué nos conecta? Lo que nos hace sentir que el otro es parte de nuestra vida. ¿Qué nos conecta? Lo que nos gusta. ¿Qué nos conecta? Eso, hay una forma de decirlo y que hemos encontrado y que en algún momento llegué a pensarlo como un micelio narrativo. ¿Saben qué es el micelio? Es como esta capa que está bajo la superficie, es uno y muchos hongos, pero hay micelios que pueden tener 11 kilómetros, 6 kilómetros o 20 centímetros. Entonces ese micelio precisamente es un organismo vivo que está debajo del bosque y conecta árboles, conecta insectos, porque también cuando nosotros vemos los hongos que salen a la superficie, los hongos no son flores porque los hongos son un reino aparte, pero el hongo es como eso que se ve de todo ese micelio que está debajo. Así como las palabras, cuando brota una palabra, debajo hay otro montón de lecturas, de palabras, de encuentros, de emociones, y por eso nos gusta pensar que ese remanente, ese montón de palabras que llevamos, que nos han dicho, que nos han cantado, es ese micelio que llevamos dentro y que de pronto cuando alguien me dice, ¡pum!, El Principito.
yo conecto con ese otro que lleva una parte de ese micelio que yo también conozco. O cuando alguien me dice Harry Potter, o cuando alguien me dice, no sé qué libros les gustan a ustedes. A Lau, ¿qué libros les gustan? Los de Willy, los de Anthony Brown. Por ejemplo, ese es un micelio compartido. A mí también me encanta. Ven lo que pasa y ven cómo es de cierto ese micelio. Cuando logramos encontrarlo con un niño, con un joven, nos estamos metiendo en su mundo. Porque sí, la literatura crea mundos, nos abre puertas a mundos distantes y a mundos diversos, pero también nos permite conocer mucho más el mundo cercano. Que yo creo que eso es lo importante también, como que vamos conociendo. No sé, nosotros hemos traído como varias cosas, pero en este primer momento de hallar esas conexiones, Manu, que lo está viviendo en este momento porque es mamá de una pequeñita, ¿qué es eso que nos conecta más? O sea que todas las conexiones humanas son un micelio narrativo. O sea, somos... Casi. Un micelio, estamos unidos a los otros por las O palabras. sea que aquí podemos imaginarnos un micelio así con hongos que nos conecta y que por debajo estamos conectados, y así justamente pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes, porque todos somos universos básicamente, todos tenemos intereses y gustos súper diferentes, y como el mundo de la lectura y de las historias es tan grande, como que en algún punto tenemos que conectar, en algún punto seguro que sí conectamos. Por eso les trajimos una historia que les vamos a contar. Que es una historia que nos lleva a pensar un poquito, precisamente cuando hay esas pequeñas desconexiones y qué las genera. Te tengo el micrófono. El libro, a ver, venga, miremos cómo hacemos. Con el micrófono. No, te tengo el micrófono. Sí. Claro. El libro se llama Por 4 esquinitas de nada. ¿Ya lo conocen? ¿Lo conocen? No. Ay, si no lo Sí, conocen, bueno. alerta, alerta, por favor. El autor es francés y se llama Jérôme Rullier. Bueno, alerta porque también van a ustedes a estirarse acá con los cuadrados, ¿listo? Ay, mejor. Gracias. Si ves que son los mejores. Listo. Entonces aquí pueden observar pues como las ilustraciones. Cuadradito juega con sus amigos. Ahí está Cuadradito con sus amigos. Rin, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar, no es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces Cuadradito se alarga. ¿Cómo se alargará? Si ustedes fueran, vamos a sentirnos cuadradas. Cuadradas, por favor. Si ustedes fueran cuadrados, ¿cómo se alargarían? Hacia allá, hacia arriba, hacia los lados. Y luego- Vamos a hacer un cuadrado grande. Ajá. Y luego, después de alargarse, se tuerce. A ver cómo Sin se tuerce. perder el alargue, por favor. Se tuerce, ¿qué más? Y después se pone cabeza abajo. Cabeza abajo. Ok. ¿Qué más? Y después se dobla. Cuadradito es muy A hábil. ver, esos dobleces. Cuadradito hace yoga, Cuadradito es increíble. Pero sigue sin poder entrar a esa casa grande. Sé redondo, dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. Te lo tienes que creer, le dicen los redonditos. Soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. Pues te tendremos que cortar las esquinas, le dicen los redonditos. Oh no, dice Cuadradito, me dolería mucho. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente y nunca será redondo. ¿Qué hacemos? ¿Qué te ocurre a ti? ¿Qué hacemos? Ya se estiró, ya se dobló y no es redondo. ¿Y qué hacemos para que entre a la casa? Si la puerta es
redonda y él es cuadrado. De ladito, pero ya se estiró, ya se dobló y no le da para entrar. Los redonditos se reúnen en la casa grande. Hablan durante mucho, mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es cuadradito el que tiene que cambiar. Es la puerta. Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada. ¿Cuál ha sido su casa grande? ¿A qué lugar quisieron entrar? Y como cuadradito, es que no podían cortarse las esquinas. Hay lugares, hay espacios, y a nosotras nos gusta pensar que esa casa grande es el lenguaje. Nosotros vamos adaptando el mundo a las generaciones que van creciendo, y cada generación tiene unos códigos, unos modos, unas maneras, incluso unos referentes distintos. Entonces, por eso es tan importante que la puerta se adapte, que los espacios de mediación, los espacios de palabra, los espacios de lenguaje tengan en cuenta esas nuevas palabras, esas nuevas formas de mediación y esas nuevas posibilidades de encuentro. Les vamos a proponer algo también, y es que pensemos cómo llegamos a la lectura, porque vamos a pasarla, así como hallamos una conexión, vamos a pasarla otra vez. Es importante crear memorias con el otro, extender ese micelio narrativo que nos une con esas personas con las que acostumbramos leer, y que esa memoria pueda expandirse cada vez más. ¿Cómo? Creando espacios para que eso pase. Entonces, el ejercicio que les proponemos acá es recordar esa primera persona que los acercó a ustedes a la lectura. O sea, tal vez se tienen que ir muchos años atrás, pero recordar esa primera persona que los acercó a ustedes a la lectura, o esa primera lectura que los acercó pues como al mundo, de que les gustaran los libros, de que se preguntaran, hey, este objeto ¿a dónde me lleva? ¿Este objeto qué hace? ¿Por qué tiene tantas imágenes? Entonces la idea es que se pregunten eso, y les vamos a pasar unos materiales para que en un dibujo plasmen eso, o sea, o esa primera persona que los acercó a la lectura, o ese primer libro. Sí, acá están. Sí. Pero entonces la invitación es pensar en esa primera persona, personaje, historia por la que nos acercamos a la lectura. Les vamos a dar este espacio, pero no necesariamente tiene que ser todo este espacio. Quisimos este espacio porque no nos gusta cortar la imaginación. Pero entonces la idea es que vamos a pensar en ese personaje, y cada una va a ir como trazando esas líneas que nos conduzcan a él. Vamos a darnos, imagínense que somos tan culebreras y tan promotoras de lectura que atrapamos el tiempo. Entonces, por aquí hay 1 minuto. Vamos a darnos 1 minuto para pensar en ese personaje, y cuando este relojito, todo lo azulito, esté en la parte de abajo, ese minuto habrá pasado. Listo, 1 minuto en televisión pasa muy rápido. Rapidísimo. Mentiras, pero no, vamos a ir creando mientras tanto, mientras ustedes van dándole forma a ese recuerdo, a ese dibujo. Nosotras queremos contarles también otras cosas, porque cuando pensamos en, y lo hablábamos como mamás que somos, rico acercarnos a la lectura, rico acercarnos a esos mundos que nos ofrece, pero también cómo contagio el amor por leer cuando trabajé todo el día, madrugué a clase de 6, trabajé todo el día y llego a la casa a las 7, 8 a compartir y a prepararme para el otro día. Entonces, a veces esos rituales están, lo que pasa es que invisibilizamos los rituales. Nuestro ritual puede ser llegar, quitarnos los zapatos y no hacer nada más, eso es un ritual. Nuestro ritual puede ser llegar con prisa a prepararlo del otro día, pero imagínate la diferencia entre un ritual y otro. Uno me lleva a la calma, otro me lleva a una ansiedad muy grande,
Pero entonces es cómo vamos dándole tiempo a esos espacios, haciendo consciente cuáles son esos modos del hacer, del cuerpo, del lenguaje, porque es en la cotidianidad que se teje el vínculo. Y mientras ustedes están ahí recordando esa memoria que tienen de esa persona que los acercó a este mundo, también preguntémonos como cuáles son las memorias que queremos que tengan nuestras infancias y nuestros adolescentes, acercándonos a la lectura. Recuerdo pues un autor que también dice que leer no acepta el imperativo, pues que leer es algo más del vínculo, de que es algo que se quiere, algo que se sueña, que se ama. Entonces sí, eso se relaciona también como con los vínculos que establecemos en casa, también con lo que dice France. Y nos da paso para hablar también del siguiente punto, que es el ritual, los espacios y el juego. Supongo que todos acá conocen el capítulo del zorro y el principito. Cuando llega el zorro y le dice al principito, por favor, domestícame. Pero entonces, ¿en qué consiste domesticarte? O sea, eres responsable de lo que domesticas para siempre. Y ese capítulo nos habla principalmente del vínculo y también de los rituales, de que los rituales no son espacios que se hacen porque sí o de la nada o en cualquier momento, no, sino que es un momento especial, no sucede en otra hora, no sucede en otro día, no sucede en otra semana, sino que es un momento especial. Entonces, como que hacer de la lectura ese momento especial, ritualizarla, por así decirlo, o sea, es muy sencillo, es tan sencillo, o sea, puede que suene complicado, no, ritual, entonces tengo que conseguir inciensos, plantas, no, es muy sencillo porque incluso hay un ritual súper famoso de la lectura, que es leer antes de dormir. Ese es un ritual, están en la cercanía de una habitación, con luces tenues, leyendo algo para luego ir a soñar, luego ir a descansar. Ese es un ritual súper conocido, un ejemplo súper conocido. Y es demasiado fácil porque va desde lo que nos inspira, pues exacto. Realmente si a mí me inspira estar en calma, si a mí me inspira la música, si a mí me inspira, no sé, por aquí teníamos varias cosas precisamente que incluso les podemos, ahorita con ayuda de Juan Esteban les podemos pasar, y es como también tengo esas expansiones del libro, porque no solo es como esos momentos en los que estoy tú a tú con el libro, que son muy buenos, que son muy positivos, pero también como hay otros recursos que a mí me permiten entrar en ese juego, entrar en ese mundo que me propone que algo puede ser más que lo que es, las casitas que armábamos con las sillas, con la cama. Entonces también está, por ejemplo, esta herramienta, esto es un pilo de cuentos del bosque, pero básicamente lo que nos lleva a pensar es en diferentes cuentos tradicionales, y un pilo es porque es personaje, lugar, intención y objeto. Entonces por aquí voy a pasar una partecita para que lo vamos viendo, me quedo con otras para mostrarles también un poco de esos personajes. Yo no sé si alcanzamos a ver en cámara por acá una Ricitos de Oro hecha de papel, y es eso, es como volvemos a reinterpretar, cómo volvemos a jugarlos. Esta herramienta, por ejemplo, tiene varios cuentos, y lo que propone con ese personaje, lugar, intención y objeto es crear nuevos cuentos que nos reinterpreten esos cuentos clásicos. Hay diferentes elementos, los mismos objetos que tenemos en la casa, hacer tambores con las ollas, es jugar, entrar en ese juego de la vida permanente. Y pues cada familia o cada entorno encuentra su conexión, porque hay entornos más cercanos a la música o a los masajes o a los olores, a las fragancias. Cada persona, cada familia encuentra su conexión, ¿cierto? Puede ser que por la noche yo en el ritual de cuentos antes de ir a dormir también incluya masajes con aceites, con cosas así. O sea, cada persona tiene como su identidad, su universo, pues como dentro de cada familia. Y lo que France también les está compartiendo es como el juego, porque la lectura no nos lleva a quedarnos quietos. Por ejemplo, ahorita fuimos cuadraditos que nos estiramos, nos retorcimos. La lectura nos invita a eso, también a movernos. Si tenemos un libro de aves, también nos lleva a explorar las aves, a buscarlas, también a volar como aves. Uy, ¿cómo hacemos para volar? Si no somos aves, ¿cómo jugamos para volar? Hay libros que nos llevan incluso a apagar las luces, a
encender la noche, como se llama ese libro, pues como de ese miedo a la oscuridad. O sea, todos los libros, todas las lecturas tienen invitaciones que se pueden convertir en experiencias y en juego y en movimiento. Y hoy con los libros álbum, que son libros no solo para niños, sino para todas las edades, estos libros te permiten mucho juego, tienen muchas formas, pero también es importante que pensemos en esos momentos en que la no ficción también le interesa a los niños y a los adolescentes. Qué rico ver un libro de árboles, qué rico ver un libro sobre las frutas, qué rico, o sea, aves también, o sea, es eso, cómo entramos en ese mundo de ese niño. Y hay una cosa muy hermosa, los niños pasan por una época en que lo preguntan todo, cómo conectamos con esas preguntas, para que leer no solo sea ir a otro lugar, sino estar aquí, en lo que me preocupa, en lo que me inquieta, particularmente y muchas veces con adolescentes. A mí me gusta mucho trabajar libros que a veces no son tan populares, no se creerían tan populares, pero resultan deliciosos. Libros como este, por ejemplo, Plantas legendarias, 50 plantas que cambiaron el mundo. Entonces te cuenta, es un libro de Rey Naranjo Editores, no es publicidad pagada, pero es muy hermoso. Está prohibida. pero qué rico llegar, por ejemplo, a esas preguntas de las plantas, de las flores que vemos, y llegar a saber que también tienen una historia. Estos libros particularmente, a veces sentimos que los adolescentes de pronto solo están leyendo desde canales audiovisuales, solo están leyendo a partir de las redes, pero libros como este otro que tengo acá, que no voy a decir de dónde proviene, pero Las vidas secretas del color. ¿Cuál es la historia de cada uno de los colores? ¿Dónde le empezamos a decir rojo al rojo? ¿Cuándo le empezamos a decir amarillo? ¿O a quién le pasó que un rojo vermellón le cambió la vida? Ahí está, ese tipo de contenidos que a veces es muy lindo. Yo soy una enamorada de los cuentos, pero no todo es cuento. A veces también nos acerca a la lectura y al mundo del otro lo que está ahí inmediatamente, lo que el otro me pregunta. Y digo el otro porque no se trata solo de los niños y los adolescentes. A veces, para enseñar a leer, primero hay que acercarnos a leer nosotros, que eso también es una cosa que está de por medio. O sea, leer finalmente nos conecta con la profundidad del mundo, con lo que nos puede conectar con eso que nosotros somos y que vamos expandiendo a lo largo de la vida. Creo que ese es el chiste de leer, que podemos ser cada vez más amplios, más grandes, cada vez más distintos. Bueno, y relacionando el ritual, los espacios y el juego, pues ya hemos hablado un poco como de los juegos, del movimiento, de lo que nos llevan las lecturas como a experimentar. El ejercicio que les pusimos a hacer, la idea es que lo convirtamos en un artefacto que nos lleve a contar una historia. Entonces ya terminaron los dibujos. Sí, perfecto. Entonces ahora les vamos a pasar otros materiales. Bueno, esto sí, o sea, básicamente es como hacer esto, que son títeres muy sencillos para mediar. O sea, uno cree, ay no, un títere, yo ahora dónde me consigo un títere, ahora qué hago. No, pues es súper sencillo hacer un títere, uno cree que no, pero entonces la idea es eso. Y el títere es un artefacto para mediar, para contar historias, para pasar esas historias por otros objetos, por objetos que nos llevan a narrar. Ahorita cuando ustedes hayan terminado nos cuentan a quién estamos construyendo ahí. Sí, esas experiencias de la primera persona que nos llevó a este camino suelen ser muy hermosas. Siguiendo con esa idea de esas expansiones, sí, por aquí tenemos más. Siguiendo con esa idea, sí o no. Juan Esteban, ¿pasaste los palitos? Bueno, excelente, súper. Yéndonos a esa idea de qué libros, para cuáles edades, que a veces también esa es una de las preguntas que nos hacemos como papás, como mamás. ¿Será que le hablo de esto? ¿Será que es muy temprano? Yo creo que hablemos un poquito de eso, Manu, de qué libros, en qué momentos, a qué edad le cuento que esto pasa. Yo creo que muchas veces es conectarnos otra vez, conectarnos con el otro, conectarnos con esa pregunta, y también entender que a veces
entrar en la literatura es esa fascinación, es ese gusto, pero también estamos en un mundo que nos pone muchos retos. Personalmente soy partidaria de hablar con los niños de todos los temas, porque hay que encontrar un lugar donde nombrarlo. Lo que no se nombra me deja en riesgo, lo que no se nombra no me permite saber que eso existe en muchas ocasiones. Entonces, nombrar algo es reconocer que existe, pero también nombrar algo es tener la posibilidad de tener una opinión sobre ese algo. No sé tú cómo lo vives, cómo lo llevas. Sí, claro, pues como yo creo que algo que funciona mucho pues es como relacionarlos a veces desde que están muy pequeños con los objetos de los libros. Pues los libros son objetos y si estamos rodeados de ellos, los niños son tan curiosos desde que están tan pequeños que se van a acercar a esos objetos que mi mamá lee, que mi papá lee, o que mi mamá me lleva a un lugar que está lleno de esos libros, me lleva a una biblioteca, bueno, y así como que se van familiarizando y encontrando, y justamente por eso ahí poníamos los espacios, porque los espacios no solamente hablan del espacio que yo haga en mi casa relacionado con los libros, y entonces pues que tengo libros al alcance para mis hijos y que normalmente se los roto porque voy a la biblioteca, entonces les roto los libros y pues se van a ver interesados en ellos, sino también los espacios que buscamos por fuera de casa. Entonces en este caso aquí entran pues las bibliotecas, o por ejemplo también estos eventos de ciudad, que en las bibliotecas pues no solamente vamos y buscamos los libros, sino que también tenemos experiencias cercanas con ellos, que son las experiencias y las actividades que hacen diseñadas para todo tipo de público en cada una de las bibliotecas, y nuestra ciudad está nutrida de bibliotecas. Sí, que también eso yo creo que es una de las mejores claves para pensar en esa lectura, y es tener una biblioteca cómplice. Cuando tengo una biblioteca cómplice, tengo esa posibilidad de tener el mundo a un préstamo. Entonces también esos espacios de ciudad, Medellín es una ciudad muy afortunada porque casi que o sea, no voy a decir que en cada barrio, pero sí, yo diría que en cada comuna hay bibliotecas. Entonces podemos tener tanto la biblioteca pública como las bibliotecas de proximidad, las bibliotecas populares, las bibliotecas que son de entidades privadas que abren sus bibliotecas al público, que eso también es un gesto que sucede en esta ciudad y que es un gesto que para los lectores es de verdad una cosa muy buena, y digamos que tener ese aliado que se llama biblioteca es tener al acceso muchos autores, tener al acceso los libros, tener al acceso espacios, porque además ese ritual a veces lo vemos como muy cómodo en el espacio del hogar, pero a veces también es un ritual ir a la hora de lectura. Por ejemplo, a veces también es un ritual que los domingos vamos allí, que los sábados vamos allí, y eso también se vuelven esas formas en que nos vamos acercando y vamos entrando en esos ritmos y en ese proceso, porque también dentro de lo que estamos nombrando acá, es importante tener en cuenta que hay un proceso para leer, hay un proceso en el que no solo aprendemos a descifrar el código, no solo aprendemos a leer y a escribir, sino que desde muy niños ya estamos descifrando las imágenes, desde muy niños ya estamos leyendo el entorno, las caras de los que están a nuestro lado, y eso son nuestras primeras lecturas. Pero también cuando aprendemos ese código, no es solo decir, aquí dice mesa, sino entender para qué es esa mesa, qué puedo hacer yo con esa mesa, quién la inventó, y poder llegar a un análisis de, bueno, ¿para qué me sirve en mi vida una mesa? Que yo creo que me voy con la mesa, pero creo que nos pasa con todo, y esa es la preocupación que tenemos a veces frente a la lectura, y es decodificamos mucho, pero realmente, y sobre todo ya cuando hablamos de adolescentes, estamos leyendo, estamos dejándonos impactar por esas lecturas, que creo que ese ritual nos va conduciendo a lo largo de la vida, pero también creo que en cualquier momento que llegamos a la lectura. Bueno, France, ¿cuál es tu primera memoria relacionada con la lectura? ¿Quién fue esa primera persona que te acercó? Yo quiero escuchar la tuya y la de nuestras compañeras. Y la tuya también la tenemos que encontrar. Mi primera memoria es muy linda. A mí me enseñó a leer mi hermanita, porque mi hermanita estudiaba, imagínense a los 7 años, así una niña así insoportable, y
siempre mi hermanita estudiaba y a mí me parecía muy particular porque yo no estudiaba. La verdad estaba grande, pero yo soy del campo. Entonces los niños entrábamos a estudiar a los 9 años porque antes era una distancia considerable y no había preescolar. Entonces entrábamos directamente a primero. Pero entonces mi hermana llegaba de la escuela, nosotros vivíamos más o menos a 1 hora de la escuela, y 1 hora en Loma, que hora en Loma es una cosa distinta. Entonces vivíamos como eso, ya subía 1 hora caminando y yo cuando llegaba de la escuela yo ya estaba, enséñame, juguemos a la escuelita, y así aprendí a leer. Mi hermana cuando eso estaba como en tercero, cuarto, me enseñó a leer. Por aquí, Isa. ¿quién se atreve? Tenemos a Isa, a Laura, a Natalia. No, pues mi abuela fue la que me enseñó cómo a leer las letras, los números, y recuerdo que muy pequeña, pues casi que desde los 4 años, ella se sentaba como tenía una forma muy particular, no teníamos un tablero, pero en un muro ya tenía tizas de colores y empezaba como a marcar las cosas y a enseñármelas desde ahí. Entonces mi abuela fue como esa persona que me enseñó a leer y a tener ese contacto con la lectura. ¿Y lograste terminar la creación? ¿Qué creaste? A la abuela. A la abuela. ¡Ay, me encanta! Hermosísima. Bueno, yo tengo recuerdos de mi papá y mi mamá. Ellos compraban cuentos clásicos del supermercado y me leían. Y pues una colección de, como adaptaciones de los cuentos clásicos. Y también cuando aprendí desde la escuela con la cartilla, ellos se inventaron el método de que debía leer para profundizar y para capturar estructuras más complejas, leer el periódico. Entonces leíamos la cartilla, yo me la aprendía y después ya íbamos a la prueba de juego, que era leer en el periódico. Prueba de fuego. ¿Y tu creación? Pasamos el micrófono, Juan. Tu papá y tu mamá. Muy bien. Hermosas esas creaciones. Manuela, tú, ¿cómo aprendiste a leer? No solo yo no como aprendí a leer, sino mi primer recuerdo asociado como a un libro. Recuerdo que mis papás tenían un libro gordísimo, era de cuentos de hadas, pero ilustrados, y las ilustraciones me parecían muy perturbadoras. Yo tenía como 3 años y yo me acuerdo que yo las miraba y yo decía, pues me daba miedo y yo soñaba con esas ilustraciones. La verdad es que no recuerdo que mis papás me leyeran ese libro, solo recuerdo yo como viendo y las ilustraciones. Y luego sí, en primero de primaria me acuerdo una profe que me puso un libro que se llama El tamaño justo, de Ana María Machado, y yo era empeliculada con ese libro y yo, ella tiene razón, a los niños nos dicen que somos grandes para unas cosas y chiquitos para otra, mira mamá, tiene razón. Pues me acuerdo que esa fue mi primera experiencia con la lectura, ella sabía leer, entonces fue bastante profunda, pero también recuerdo que tengo unas que me hacen cerrar los ojos y voltear la cara porque no son buenas experiencias con la lectura, y tal vez todos tengamos de esas también. Pero la pregunta también, pues lo que les hacía ahorita es qué memorias, qué recuerdos queremos que tengan, pues como las infancias o las adolescencias que están con nosotros acompañándonos. ¿Qué clase de memorias queremos que tenga relacionadas con nuestro vínculo como familia y las lecturas que hacemos? Que también justamente en eso que creamos hoy hay una emoción, y con esa emoción también queremos que se queden. Esa emoción que sintieron al conectar con ese recuerdo, con ese momento, es desde ahí, es desde ese lugar que podemos conectar a niños, niñas y adolescentes a leer, porque es desde ahí que nos vamos inspirando en el mundo y es desde ahí que establecemos ese micelio que nos va conectando. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quisiera comentar. ¡Ah, qué rico! ¡Delicioso! Gracias. La de cómo Bueno, aprendiste a leer. Sí, Qué rico. pues o la conexión como con la lectura. Creo que todas las charlas que he estado hoy como que ha llegado esa memoria. Mi papá nos llevaba cuentos desde o sea, él
trabajaba en una empresa en la que él ayudó como a crear la biblioteca de la empresa. Entonces empezaron a traer literatura infantil y entonces era muy feliz esperar a mi papá en la noche para ver qué libros nos llevaba, ¿cierto? Y apenas llegaba, yo ahora digo, wow, ¿cómo hacía? Porque apenas llegaba, lo primero que hacía era sacar cuáles eran los cuentos que nos había traído y se sentaba en el piso así con su corbata, todo, porque mi papá trabajaba pues en una oficina, a leernos. Entonces esa es como una conexión muy especial, pues, como con la lectura, y ahora él es el abuelo que le cuenta a mi hija cuentos y siento que es como muy... Yolanda Reyes dice algo de dar de leer, que les damos de leer a los niños, y creo que es así como el alimento. O sea, mi mamá me alimentaba con comida y mi papá me alimentaba con libros, entonces creo que muy especial eso. Gracias por traer esos recuerdos. Han hablado ustedes de las mejores formas de hacer promoción, la que se hace con ilusión y con gusto, porque yo creo que no porque las otras no se hagan con gusto, sino porque en ese momento en el que entras en juego, que también nos pasa a los promotores con los grupos. Uno hay grupos que está ese juego, ese impulso, que les llevo, que más les cuento, y creo que es en esa energía donde leer contagia. Yo creo que más que redundar en por qué es bueno, es si es tan bueno, vivámoslo, si es tan bueno, gocémoslo, juguémoslo. Yo creo que vamos cerrando, Manu, no sé con qué te quieres despedir. Gracias por todo eso que nos compartieron, todas esas memorias que los alimentaron, que los nutrieron, y que las bibliotecas y que los espacios que creemos en casa sean eso, pues como espacios que nos alimenten y que nos nutran como familia, porque no es solo leer por leer, no es solo leer porque, ay no, mi hija se lee yo no sé cuántos libros, no, sino también por nutrirnos y vincularnos y estar cercanos, porque la literatura nos acerca, es un arte que nos acerca. Muchas gracias por esas memorias que nos compartieron. Y por hacer de la lectura ese juego que nos conecta. Gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy. Jessica, gracias también por estar en este espacio con nosotras. Gracias a ustedes. Un aplauso por favor para estas dos grandes mujeres quienes nos compartieron sobre libros compartidos, el arte de leer juntos en casa y esas pequeñas estrategias para que trabajemos con los niños, con las niñas, con las adolescentes, no solamente los de casa, sino esos grupos que también nos encontramos en el camino.